cómo funciona. Entonces, una de las cosas que no mencioné, pero que ahora voy a mencionar, es que en estas cámaras, lo que es estrictamente crítico al momento de obtener datos fiables que usted quiere utilizar para cualquier índole, investigación clínica, lo que sea, es el posicionamiento de los marcadores. En estricto rigor, la persona que posiciona los marcadores tiene que ser un experto en el área o un experto en anatomía palpatoria. Tiene que ser un experto en biomecánica idealmente y generalmente tiene que ser una sola persona. Hoy día vamos a hacer absolutamente todo mal porque vamos a hacer dos personas que posicionan los marcadores, vamos a ir enseñando porque esto es una parte de la ciencia. Pero un estudio del 2015 mostró que el posicionamiento de los marcadores aporta casi el 90% de la variabilidad de los resultados que uno puede obtener. Es decir, si el marcador lo pongo yo y lo ponen ustedes, y después en otra sesión lo volvemos a poner y lo pone cualquier otra persona, aumenta demasiado la variabilidad de los resultados. Entonces es determinante. ¿Sí? Pero tengan en consideración. ¿Su compañero cuál es su nombre? Miguel. ¿Se puede acercar acá? Ya. Ahora sí. Ahí arriba la tarifa. Ahí se cambió el short. No, porque ese fue lo que corto. Lo vine preparado, no sé qué. Entonces necesito un voluntario Bien, Fran, yo. que quiera posicionar los marcadores. Bien, Fran, yo. Necesito un voluntario. Vamos a ir haciéndolo por ¿Por partes. qué lo ponen los marcadores? No, porque hay que aprender. Entonces, mire, sí, acá está. 4 primero. Pónganse acá, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir explicando el proceso. Tenemos que reconstruir, ¿no es cierto?, la extremidad inferior. Vamos a hacer solo protocolo de extremidad inferior porque si no son muchos marcadores y no queremos perder el tiempo posicionando los marcadores. Entonces, yo necesito, ¿qué se le ocurre a usted que yo necesito para reconstruir la extremidad inferior? ¿Qué principales articulaciones yo tengo que reconstruir? Tobillo, rodilla, cadera. Listo. Tobillo, rodilla, cadera. Ya, vamos a ocupar el modelo más. Imagínense que hemos evolucionado tanto que hay modelos específicos de pie. El pie, que es una articulación extremadamente compleja en su movimiento, tiene un modelo específico como con 15 marcadores, pero nosotros vamos a hacer un modelo general de la extremidad inferior. Lo primero que yo necesito determinar es cadera, y en ese sentido se determina de la siguiente forma. Se ocupan 4 marcadores para dar el papel en general, con 2 en espina ilíaca antero superior y 2 en espina ilíaca postero superior. Te pido 2 opciones, o que de frentón te saquen la colera o que te lo vean en modo twinning así medio. Ahí nomás, eso. Voluntaria, ¿quién fue? Acá, por favor. Entonces usted se va a encargar de posicionar los que están acá. Mirando hacia acá. Entonces, no, acá para que los compañeros vean. Entonces, mire, yo voy a posicionar solamente uno para mostrarle. Tome un marcador, por favor. Oiga, todos estos son recovecos que usted no va viendo, pero se dan cuenta de que se no. Chiquillos, miren, ya tengo posicionado los marcadores, tengo que tener cinta doble faz. Entonces yo le doblo la puntita y saco la cinta y me tiene que quedar así. ¿Por qué le cuento esto? Porque todo estos tiempos, imagínense, llega el paciente, tiene que evaluarlo. En hacer la prueba en sí, en que camine y salte, son 5 minutos. Pero en posicionarlo, explicar en la tarea los marcadores, pero no más, entonces uno se va haciendo más eficiente. El primero que va, voy a posicionar el espina acá ante lo superior izquierdo en este caso. ¿Cuál es tu nombre? Gloria. Gloria, ¿te puedes acercar? Entonces yo quedo hago, llego, busco y ahí la tengo. Ahí tengo la espina acá ante lo superior y posiciono ahí. ¿Ya? Posiciona todo el mismo allá a ese lado, en la izquierda. Ya le dije esto lo primero, lo mal que lo estamos haciendo porque debiese ser solamente una persona. Mira, técnica, ponte de frente, no te pongas de lado porque tienes que ver que queden a la misma altura, porque obviamente la espina ilíaca está efectivamente a la misma altura y si no porque tienen alguna patología. La encuentras y posiciona y que te quede simétrico al otro marcador. No. Ya. Entonces miren, miren si sus compañeros. Miren si sus compañeros. Sí, ya. Se ve bastante simétrico, no quedó perfecto, pero tiene que ser lo más simétrico posible. Mirándose ya ahora, por favor. Entonces acá, toma el otro marcador, saca la puntita y ya vamos a posicionar el espina y acá postero superior. ¿Ya? Entonces miren, acá vamos y ahí está. Ahí. Espina. Yo posiciono la derecha. Perdón. Vamos. Tú posicionas la izquierda. ¿Ya? Una de las gracias que tiene este programa, principalmente el Python, que yo lo encuentro muy bueno con respecto a otros sistemas, es
que tú, aparte de que tienes un sistema de extremidad inferior, extremidad superior o full body, tú le puedes quitar o le puedes agregar marcadores. Por ejemplo, si quieres agregar un artefacto externo, por ejemplo el stick en el hockey, tú le puedes poner marcadores al stick para calcular, por ejemplo, velocidad del desplazamiento del stick. Ya. Me ha ido algo más. Necesitamos ahora ver, nos vamos a ir a la rodilla. ¿Qué es lo que me interesa de la rodilla? Es la interlínea, pero justo en el borde final del epicóndilo lateral del fémur. ¿Se explico, no? Estoy a nivel de interlínea, tiene que guiar. Entonces, mirando así, yo lo voy a posicionar primero en derecha. Busco interlínea. Generalmente acá lo que hago es pedirle a una pequeña flexión de rodilla acá. Eso. Encontré la interlínea, encontré acá. Esa es la fíbula, de hecho, acá está el epicóndilo, acá está. Vuelve hacia atrás, ponte derecho. Eso. La dejo ahí y lo posiciono. Acá nuevamente tiene que quedar simétrico. Acá, por ejemplo, es difícil fallar en el pelvis, pero acá es muy fácil. Entonces nuevamente ponte por el frente, porque tienes que ver que quede simétrico, no te puede quedar ni más arriba ni más adelante. Porque si no le estás diciendo al sistema que tiene una extremidad más corta que la otra o que tiene un eje de giro más hacia adelante que el otro. ¿Sabes? Cuando lo encuentres, vuelve hacia atrás. Entonces, parece, son estructuras anatómicas bastante sencillas de encontrar, pero si uno posiciona mal los marcadores, el resultado final va a ser malo. ¿Ya? Sí, bastante bien. Gracias, Gloria. Ahora, ¿otro compañero quiere venir a posicionar marcadores? Sí, ¿Ah? ¿Alguien se ofrece? Ya, bien. Entonces, mira, toma. Con los dientes. Lo mismo. Acá, échate la puntita. Oye, es muy temprano, todavía estamos en horario menor. Entonces, mire, ¿sabe cuál viene ahora? El más fácil de posicionar. Maleolo. Para escribir tanto video. Efectivamente, maleolo lateral. Ese es el que no encuentra el maleolo, no se puede denominar profesional de la salud. Entonces, nuevamente nos posicionamos al frente. Igual tengo que tener criterio porque como es más fácil, de repente me queda un el maleolo grande, entonces me queda uno mirando para arriba y el maleolo al otro lado me queda mirando para abajo. Listo, le dije al sistema que el eje es más vertical para uno, o sea, más hacia arriba para uno y para el otro. ¿Colega? Algo que tienen que tener en consideración, siempre se pide, ahora no lo van a hacer porque por tema de tiempo, pero siempre se pide poner directo en la piel. Sí. ¿Ya? O sea, no poner sobre una camisa que se pueda estar moviendo, o si se van a ocupar algún sistema externo como una camisa muy apretada. Claro. Pero siempre jalar, pegarlo directo a la piel. Siempre, por ejemplo, a veces tenemos que poner algunos muslos, y esos muslos se le pide a la persona o que efectivamente esté con caselli, o que efectivamente venga con calza, y calza así de esa, calzas de ciclista, más apretada de lo que podría ser en su vida. ¿Ya? Bien, ¿valió? Entonces, ahora viene algo bien interesante. Yo le tengo que dar al sistema, tengo dado los ejes de giro de las articulaciones, pero yo tengo que ser capaz de describir el segmento. Entonces, en cinemática hay dos segmentos, tiene el ángulo relativo y absoluto. El ángulo absoluto es cualquier segmento respecto a una horizontal o una vertical. Me explico, si yo estoy en sagital y elevo mi pierna, el ángulo de muslo es el segmento muslo versus la vertical. Un ángulo relativo es un ángulo entre dos segmentos. Entonces, la mayoría de las articulaciones del cuerpo son ángulos relativos porque son entre dos segmentos. ¿Cuál es el ángulo rodilla? ¿Por qué segmento está determinado? Segmento muslo, segmento pierna. Entonces yo tengo que, ahora le di el eje de giro, no. Pero yo para poder describir un ángulo necesito 3 puntos. Necesito darle el punto que describe un segmento, el eje de giro, y el punto que me describe el otro segmento. Entonces, toma este, pégalo. Yo voy a posicionar acá en derecha el que me va a describir el segmento muslo. Y se posiciona por lateral. Así bien imaginariamente, este en particular es de referencia que se llama, entonces no tiene que ser preciso. Entonces lo que yo busco es que el punto medio del muslo, y en este caso, si busco el punto medio, un par de dedos más arriba. ¿Ya? Así que le das ahí y queda ese ahí. Lo importante es que acá tiene que quedar alineado con el de abajo, eso es lo único importante, pero la altura que queda no importa. En el caso de que tú lo vas a posicionar a la izquierda, antes de que lo posiciones, tienes que segmento medio del muslo y hacia abajo. ¿Vieron la diferencia? No, yo le hice segmento medio del muslo y uno 2 dedos hacia arriba y tú segmento medio del muslo hacia 2 dedos hacia abajo, alineado con este marcador. ¿Por qué? Porque si yo los pongo a la misma altura, el sistema no es capaz de reconocer cuál es derecha y cuál es izquierda. En cambio, si lo pongo a una altura u otra, el sistema dice, ah, ya, este es derecha y este es izquierda.
Ya uno lo define, nosotros tenemos definido que está más arriba siempre es derecha, que está más abajo izquierda. ¿Se entiende, no? Si está más adelante o hacia atrás. Eso sí influye. Lo importante es que, mira, tiene que quedar en la línea con este. Este está en la línea con ese aproximadamente, entonces va a quedar perfecto. El otro igual. El otro también está aproximadamente en la línea. Entonces, ahora que nosotros tenemos descrito Maniolo, tenemos que hacer, o sea, ya tenemos descrito el segmento muslo, nosotros necesitamos ahora el segmento pierna. Mismo principio, entre epicóndilo lateral y maniolo lateral, busco el punto medio, aproximadamente acá, 2 dedos hacia arriba, y ahí yo puedo posicionar en la derecha. Todo hace lo mismo, pero 2 dedos hacia abajo, para yo decirle al paciente. Entonces, si usted ve bien, acá tengo, acá me describe el segmento muslo, de acá a acá me describe el segmento pierna. Si él dobla, el sistema reconoce eso como un ángulo. Si lo reconoce como un ángulo, nosotros podemos verlo. ¿Se entiende, no? Perfecto. Bien, ¿quiere seguir o alguien se quiere llevar los últimos marcadores? ¿No? Está participativa. Ahí está. Bien, ahora yo tengo que escribir el pie. El pie ya de todos los segmentos uno más complejo de escribir, pero en el modelo básico necesito 3 marcadores para el pie. Lo primero que necesito es el calcáneo. Tengo que definir finalmente dónde está el calcáneo. Entonces, insisto, esto siempre sin zapatilla. Todo lo que la literatura nosotros deberíamos hacer bien lo estamos haciendo mal. ¿Ya? Pero es porque es una demostración. Busco el calcáneo, donde se inserta la tuberosidad calcáneo, perdón, y posición. ¿Ya? Posiciono tuberosidad calcáneo. No se veía ninguno, ¿no? Ninguno resultado. ¿Aló? ¿Sí, estamos? Gracias. Y para escribir el pie finalmente, la parte anterior del pie debo posicionar alguna parte y esta vez va posicionado en la base del segundo, en la base del segundo de esta versión. Entonces, obviamente está con zapatillas más difícil, pero más o menos ahí tengo la base, me corro uno, ahí está el segundo. Y más o menos. Y ahí tengo escrito el pie. Dale con el último. No se veía nada, tengo que hacer el segundo. Va a ser el segundo. Y este es el modelo más básico, el más básico que hay. Los más complejos tienen marcadores por mediales, hay otros que describen el pie de manera específica, pero este es como el básico. Pero entrega menos información. Entrega menos información, pero ahí nuevamente volvemos a la pregunta esta, ¿cuánta información es la que necesito? Me explico, ¿no? En este caso yo estoy en una evaluación de marcha bastante sencilla, de salto lo que voy a hacer. Es la evaluación que voy a hacer. Por ejemplo, en salto, lo que está descrito principalmente en salto es la biomecánica sagital, en la cinemática sagital. Es decir, flexoextensiones de rodilla, tobillo, cadera y tronco. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que más me interesa es eso porque en el plano frontal no es tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que con este sistema estoy súper bien pasando. En marcha, si yo quiero evaluar una marcha, por ejemplo, de un trastorno neurológico, ponte cómo se dobla por la forma. Si no reconoce algunos marcadores son varias cosas. Primero que las cámaras se descalibraron, miren todas están azules, pero las dos de ahí están rojas. El experimento es incontrolado. Segundo, porque están ustedes y ustedes estaban en las cámaras. Y es natural obviamente. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un experimento doble donde está la plataforma número 1, están los marcadores puestos. Levanta un poco las manos para que se vean más. Y ahí muévete un poco. Ya vamos a moverlo acá. Y ustedes pueden ver, acá arriba, ahí está posicionado. Salta un poco, muévete. Ahí está. Ahí lo reconoces. Esto se llama los templates. Ahí sí fue. Cuando logra reconocer los 17 marcadores que estamos utilizando, el sistema está programado para reconocer la configuración. Insisto, no estamos haciendo una buena captura. Vuelvo a saltar a ver si es que aparece el template. Bueno, aparece. Si de repente va a funcionar. Ahí está. Mira, ese es el template. Se autoprocesado. Mira, ahí está, autoprocesado. ¿Se entiende, no? Eso nosotros, porque el sistema, nosotros le agregamos este set de marcadores y cuando encuentra todos los marcadores al mismo tiempo y los reconoce bien porque entiende que este está más arriba que el otro, lo arma de uno. Pero para eso, ahí está. Pero para eso tiene que obviamente poder ser capaz de ver todos los marcadores, no tener esas dos cámaras descalibradas en este minuto, que no estén ustedes ahí tapando la información que les llega a las cámaras. Pero se ve que se automatiza. Y aún así sí. Eso, cuando partimos con las primeras cámaras iniciales, no pasaba. Nosotros teníamos que reconstruirlo punto por punto. Entonces, imagínense evolucionado y aún así no demoraba mucho tiempo. ¿Ya? Dicho eso, ¿cuál es la prueba que nosotros hacemos? Vamos a hacer una prueba demostrativa. ¿Ya?
Ya mire, lo otro que usted tiene que hacer, o que es muy obviamente lógico, es que usted al sistema le tiene que dar inferencias básicas. Le tiene que dar peso, masa, longitud del pie, ciertas cosas. ¿Ya? Eso es otra de las cosas que uno tiene, porque el sistema necesita medidas antropométricas claras para calcular el movimiento de los segmentos. Nosotros acá, para evitarnos un paso que nos puede demorar, simplemente le damos el set all to default. Es decir, estamos diciendo a él que mide 1,70, que pesa 65 kilos. ¿Cuánto mide? 1,67. ¿Cuánto pesa? 60. Más o menos. Nosotros obviamente deberíamos pesarlo esta pesa, medirlo, insisto, son todas estas cosas que al final hacen que la medición sea mucho más lenta, y obviamente para mostrárselo a ustedes no rápido. Entonces ahora que estamos aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, hacer una calibración del sujeto. ¿Y cómo se hace la calibración? Te pide que te pares fuera de la plataforma, ahí, levante los brazos y te ponga así, y tiene que ser, ahí están todos los marcadores. A ver, déjame ver si están todos los marcadores. O sea, si hubiera posibilidad de hacer cositas. Ahí le falta un par, pero ahí, avanza un poquito más, pero sin pisar la plataforma. Eso. Ahí, quédate ahí, quédate ahí. No pises la plataforma. Un poquito más a la vista, pisando la plataforma. Más atrás. Ahí está. Ya. Si ustedes ven, mantén los brazos ahí, yo lo que tengo que hacer es lo que se llama el estático. Yo le tengo que decir al sistema, este es el 000 anatómico de él. Porque, por ejemplo, él no tiene ninguna preocupación, una persona con mucho barro, pelvis muy ancha, pelvis muy delgada, altura de ti, tenemos que decirle cuál es tu cero, con que yo comparo. ¿Me explico, no? Este es el cero y el cero anatómico de él. Entonces, ¿qué hago yo? Mantente ahí. Le pongo start, le pongo stop, lo grabé. Listo, ahora no estoy grabando, sino que simplemente lo grabé. Y puedo después procesar esto. Ahora, insisto, no nos interesa hacer eso, porque lamentablemente estamos viendo, muévete, ahí está. Como obviamente no podemos hacer eso porque sería procesarlo y verlo, nosotros hicimos eso, estático, tenemos el cero efectivamente anatómico de él. ¿Se entiende, no? Bien, te pones acá entonces. ¿Cuál es la idea de la prueba? ¿Ya? La idea de la prueba es que nosotros podamos finalmente, digan, La idea del estático es lo mismo que hacíamos con el Phantom en cinematografía, es lo mismo. Es darle al sistema las coordenadas que tiene y compararlas con el Phantom que tiene el programa predefinido. Entonces así sabe los torques, las angulaciones, longitudes, etc. Listo. muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer la prueba. ¿Sí? ¿También tendrá patología grabada? No. Lo tienes como tú guardáis, obtienes el dato y yo lo analizáis con lo normal. Ahora, este sistema no trae datos normativos, es correcto compararlo con datos normativos. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces lo que vamos a ver en la prueba, y acá hay una prueba, es que necesito que camine de la siguiente forma. Que haga una pasada de aquí para allá, plataforma 1, plataforma 2, y termine acá. Entonces acá, antes de que parta, acá es cuando vienen las complicaciones, porque de repente el paciente ve como que va súper bien y se da cuenta que va acá y falló, y hace como y avanza así. Es una marcha normal. Entonces acá uno también, de repente en la prueba se puede demorar dependiendo de la capacidad de atención del paciente, por decirlo como un eufemismo bien utilizado. Ya, o la capacidad de... Sí, esperemos que su capacidad de atención sea buena. Vamos, generalmente la primera nota es buena. Camina, vale. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí yo? Grabo. Y una vez que grabo, ¿no es cierto? Puedo, ¿no es cierto? La idea es que puedo hacer grabado hacia allá, hacia acá. Pero siempre se sugiere hacer en un solo sentido por un tema que te puedes perder, por un tema de orientación espacial. Porque generalmente si yo le dije hacia allá, yo siempre sé que el pie izquierdo va a pisar a la plataforma 1. Pero acá, si hace a la inversa, camina hacia acá a la inversa, por favor. Va a pisar con el pie izquierdo en la plataforma... en la plataforma 2. Da lo mismo la forma en la que, o sea, el lugar de la plataforma. Da lo mismo, la plataforma... Aunque la pise la mitad del pie dentro, la mitad fuera. No, eso sí, tiene que ser el pie completo. Da lo mismo si el pie completo pisa acá,
o pisa acá, o pisa acá, o pisa acá. Lo importante es que pise el pie completo en cualquier parte de la plataforma. Si hace esto, por ejemplo, acá, así, mitad dentro de la sala, malo. Tiene que estar dentro de cualquier parte completa. Entonces, una de las cosas, generalmente, cuando nosotros grabamos, además, hacemos grabada análoga. Quiere decir, grabamos con el celular, yo lo grabo desde acá, generalmente le digo, camina, y el camino le estoy grabando con el celular. Entonces ahí yo después con eso sé si efectivamente pisó dentro de la plataforma o no. Este sistema tiene un sistema de cámara Tiene un que se llama sistema de Bonita, cámara integrado, que son efectivamente. sistemas bonitas, se llaman. O sea, en Vicon se llaman bonitas, que son sistemas de alta velocidad, pero que Sí, son el modelo cámara. Lo otro es que uno le puede incluir lo que se le conoce como cámaras análogas, que son las cámaras análogas, las cámaras convencionales. Y uno las puede incluir en el sistema, entonces se sincroniza la grabación. Graba una acá y una acá. Y eso no tiene en sí utilidad como en el análisis en sí, pero me permite justamente revisar esto. No, justo en el trail número 4 pisó medio centímetro afuera, está malo, ¿no me sirve? Entonces tengo que descartarlo. ¿Ya? Entonces vuelvo a pasar una vez más, a ver si lograste aprender la instrucción. Vamos. Bien, perfecto. Entonces, nosotros, lo que generalmente hacemos, este es uno que ya está procesado, ¿ya? Este es como sería como el resultado final que podríamos hacer con él. Y ahí está. ¿Se entiende, no? Se ve que está procesado al 100%. Eso es lo que nosotros deberíamos obtener con él. Ahí está caminando. Y uno lo puede ver y mire, este es una buena entrada, el camino completo por los dos pasos de la plataforma. Y eso es lo que yo obtengo del procesamiento. Pero eso no es el informe. Eso es solamente la reconstrucción del sistema. Lo que yo después obtengo es lo siguiente. Voy a poner stop. Le voy a poner model outputs y voy a poner ángulo. ¿Qué ángulo quieren ver? ¿Rodilla, tobillo o cadera? Rodilla, vamos a rodilla. ¿Y tienen polígono? No, tenemos una versión muy básica de polígono. Entonces preferiría. No venía. ¿El paquete más por ahí? Como 4 páginas. O sea, lo que yo le estoy preguntando a él es que este sistema viene con un sistema extra que se llama Polygon. Entonces te permite desarrollar los informes así de forma automática. Entonces un ángulo de cadera, de rodilla, como te lo entrega como informe. Mire. Entonces yo acá le voy a poner graph y le voy a poner solo el eje X, que en este caso es sagital, y acá lo voy a ver desde el lado. Le voy a hacer me voy a acercar, va a caminar, y mientras está caminando se va abriendo el ángulo. Mire, ¿logra verlo ahí o no? Le voy a agrandar un poquito más el ángulo para que lo logren bien. Ahí los chicos, mira, ahí está. Entonces, extensión, flexión, flexión, extensión. Lo podemos dar un poquito más lento. Pero lo logra ver, ¿no? Usted sabe el ángulo normal de rodilla en la marcha, ¿no? No, el ciclo completo es que yo llevo una extensión casi completa menor a 5 grados, hago una pequeña flexión que se le llama amortiguación, llevo una extensión completa, pequeña flexión, después vuelvo a extender para yo poder seguir avanzando la otra extremidad y después hago una flexión grande, de casi, ¿no es cierto?, estamos hablando ya de 60 grados para yo poder hacer avanzar el ciclo y después vuelvo a extender. Entonces ahí es cuando uno empieza a obtener variables. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros en la clínica nos dimos cuenta que las personas con síndrome de estrés tibial medial, absolutamente la mayoría, no absolutamente todas, pero en gran parte, tenían lo que nosotros llamamos en carrera un patrón extensor. Si yo en este minuto le pido a su compañero que empezara a correr, cuando uno camina llega así, súper estirado. Cuando uno corre, tiene que llegar más o menos con 20 a 40 grados de flexión de rodilla. Y distinto si es contacto con el tejido y con el cuerpo del cráneo. Y nos dimos cuenta que los pacientes que tenían síndrome de estrés tibial medial prolongado y crónico llegaban con la rodilla extendida casi a cero. Y eso lo medía acá. ¿Ah? Lo medía acá. Lo medíamos con cinemática 2D, lo medíamos con una cámara al lado. Entonces, ¿por qué cinemática básica? ¿Qué nos dimos cuenta? Que los que llegan con la rodilla más extendida no absorben carga. El hecho de que uno corra y llegue con la rodilla más flexionada hace que absorba carga. ¿Y saben lo que hacíamos con esos sujetos para que mejoraran y pudieran seguir compitiendo? Algunos eran futbolistas, la sacaban, ¿no? Entonces tenían que seguir jugando.
Le decíamos, corremos flexionados, y corrían como así, hasta que le empezábamos a decir que corríamos flexionados, se acostumbraban, disminuían el impacto porque no llegaban en extensión y mejoraban su andanza. ¿Se entiende, no? Pero el runner, eso igual explica, explicarle que pueden correr así un rato. Exactamente, para disminuir. Exactamente, que es disminuir la carga, pero solamente los que tienen patrón y los que tú ves y cuantificas que él tiene un patrón extensor. Nosotros definíamos patrón extensor como menos de 10 grados al momento del contacto inicial, menos de 10 grados de flexión, casi extensión completa. Cuando debiese ser como 15, 20, 25 grados. ¿Se entiende, no? Bien. Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que se hace en marcha. ¿Ya? Obviamente tiene un procesamiento, después hay que reportarlo y nomás es lo que conversamos con nuestros compañeros, que esto tiene que ser, a ver, si yo lo leo y se lo paso a otro biomecánico lo va a entender al tiro, pero esto tiene que ser entendible por la comunidad de salud, tiene que ser entendible por el médico, tiene que ser entendible por el profesor de educación física, por los kinesiólogos, tiene que ser entendible por las personas que están. Entonces si yo de repente pongo estos gráficos, es muy complejo que la gente lo entienda. Entonces generalmente lo que uno hace es lo mismo que una persona que no es médico y menos radiólogo, ¿qué es lo que hace? Yo no voy y veo la imagen porque probablemente no entiendo nada. ¿Qué leo? El informe. Entonces nosotros, si bien teníamos el gráfico, lo que importaba eran las conclusiones diagnósticas. Incluso ahí nos costaba un poco porque las conclusiones, si eran muy biomecánicas, nadie las entendía. Entonces, insisto, esta es una ciencia que está en desarrollo. No conozco ninguna carrera que no sea kinesiología que tenga formación en biomecánica. Inclusive, solo esta carrera acá tiene una formación que es más o menos importante en biomecánica. Entonces, nosotros le hacemos clases de la especialidad de medicina, como les comentaba, del deporte. Jamás en su vida han visto biomecánica. Jamás. Entonces es muy difícil que se incluya, pero tampoco voy a avanzar. ¿Bien? ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda más? ¿No? Vamos alto. Entonces vamos a poner esto por acá. Vamos alto. Arriba. Entonces, preámbulo del salto. De todo lo que nosotros podemos valorar el salto, uno tiene que centrarse en que valemos un salto tirabuzón estilo Tomás González. No, es lo mismo que hablamos, no es repetible en el tiempo, es muy variable, intrasujeto, entre sujeto aún más. Entonces nosotros tenemos que tener una prueba que sea estandarizada, una prueba que nos permita. ¿Viste salto? Sí. Ya, extraordinario. Entonces, de todos los saltos que uno puede valorar, por ejemplo, podría haber el salto triple, que es una bastante, pero el salto vertical, que lo podemos valorar, tiene la mayor información, es rápido, sencillo y tiene mucha información, muchísima información. ¿Ya? Y hay tres tipos de saltos, o hay seis que se ocupan, pero generalmente se ocupan tres. ¿Vieron los? No sé, lo fácil. ¿Cómo se llama el test? ¿El test de? Wow. Test de Bob. Quiero hacer una mención, una cosa es tener plataforma de salto y otra cosa es tener plataforma de fuerza. ¿Ya? La plataforma de salto solo mide el contacto. Por ejemplo, estoy contactando. ¿Qué quiere decir eso? Que con la plataforma de contacto lo único que ve uno es el tiempo de vuelo. Con el tiempo de vuelo uno puede calcular la altura de salto. Acá yo tengo fuerza, puedo ver cuánta fuerza hizo, con cuánta fuerza impactó, tasa de desarrollo de fuerza, un montón de variables. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, dicho eso, ¿Puedo ver eso además del tiempo o...? puedo ver eso, puedo ver en la altura del salto porque puedo ver el tiempo y todas las otras variables. En la plataforma de salto, que de hecho la plataforma de salto es una cuestión plegable, es como una malla que se pone en el suelo. Es una alfombra, uno la puede transportar. Anda a transportar eso, pesa. ¿Ya? Y con la superficie del salto no se puede calcular de alguna forma la fuerza. Con la superficie, con la plataforma de contacto. No, porque la plataforma de contacto lo único que mide es si tú estás contactando o no está viendo fuerza. Te mide de forma indirecta la altura. Te mide de forma indirecta, bueno, el salto no siempre mide de forma indirecta. ¿Se entiende, no? Esa plataforma no está midiendo nada más que estás
con un pie arriba o con un pie abajo. Y no te entrega un vector de fuerza, te entrega un sí, no. ¿Estás contactando? No estás contactando. ¿Estabas contactando? Dejaste de contactar por 0,3 segundos. Contactaste. ¿Entiendes, no? Pero aquí la medición del salto lo corrige con los marcadores o solamente con los... Es que acá en el salto tenemos muchas variables. La voy a explicar al tiro. Eso es lo que queremos. Como todo, tenemos variables cinemáticas y cinéticas. En las variables cinemáticas se ha visto que la que tiene más relevancia, primero, el salto de un movimiento en el plano sagital principalmente, donde hay una flexión de toda la musculatura, de todos los segmentos cadera, rodilla, tobillo, y después fue en extensión. Cinemáticamente, uno de los predictores más importantes es el ángulo de flexión de cadera o tronco, relativo a lo mismo. ¿Qué sentido? A unos sujetos en un estudio se les pidió que hicieran salto al 25, al 50, al 75 y al 100% de su capacidad. Y cinemáticamente se dieron cuenta que lo único que variaba para alcanzar las distintas alturas era el ángulo de flexión de tronco, es decir, el ángulo de flexión de cadera. Si yo tenía mayor ángulo de flexión de cadera, más alto iba a alcanzar. Si tenía menos ángulo de flexión de cadera, no iba a alcanzar tanto. Con eso regulado. ¿Eso depende del tipo de deportista? ¿Ah? ¿No depende del deportista? Es que depende, obviamente depende de las características del deportista. Estamos solo viendo el salto hoy. En una clase de Martín Acero Gravina, Sí. decía de que la flexión en el squat jump era indiferente y lo determinaba el propio deportista a hacer la flexión. Por ejemplo, si mi flexión me iba más cómoda a este ángulo, esa flexión determinaba mi altura de salto. Determinada altura de salto. Pero no era algo estándar, como que no determinaba mi altura lo que decía él. No determinaba la altura del salto, no dependía de la flexión. No dependía de la flexión. Lo mismo que dije, sí dependía de la flexión. No dependía, no depende de la flexión de cadera. Es el determinante cinemático, por favor, cinemático, solo cinemático. ¿Ya? Obviamente cuando uno va analizando el salto, si tenemos el primero, ¿cuál es el primero ahí? Del test de Bosco, el squat. El squat nosotros bajamos y lo mantenemos acá. 1, 2, 3, disipamos toda la energía elástica que puede ser guardada en el tejido conectivo, dígase tendón y fascia, y solo me queda la fuerza dinámica. Entonces ahí sí ahí ya entra una variable cinética de cuánto es la contribución que yo hago en fuerza. Y ahí sí es dependiente del deporte. O sea, un deportista, ¿no es cierto?, como basquetbolista, donde tiene una naturaleza en que salta todo el rato, tiene una componente de potencia muy alta. Me pasó a mí mucho tiempo que hablábamos saltos de los futbolistas le teníamos squat, julero. Contramovimiento, julerísimo. Pero ¿cuál es el verdadero salto de los futbolistas? Era Balakov, porque cuando les pedí saltar así y le metían corte. Entonces obviamente ese es el salto del futbolista y ese es el que hacen siempre. Entonces, squat no muy bien, contramovimiento no muy bien, pero en la Balakov uno esperaría ver una diferencia del 10%, 10-15 más o menos, 10-15 entre el contramovimiento, pero squat. Lo hicieron en el Sí. estudio de Ronaldo también. ¿Ah? Hicieron lo mismo en el estudio de Ronaldo de ese del National Geographic, pasó lo mismo. Pasó lo mismo que cuando saltan, pero la diferencia es abismal porque uno espera, si lo operaría un 10-15 y encontráis un 30. ¿Cachai? Bien, vamos con los saltos para entender más. Ahora otra cosa que, como tú decías, es aplicar el salto que sea más funcional al deporte que tú estás realizando. Ahora hay, aparte del test de Bosco, existe una gran cantidad de saltos que son análogos. Por ejemplo, el deep jump, que se ocupa harto en halterofilista, que es igual que un CMJ, pero con la máxima flexión y máxima flexión de cadera y rodilla. Entonces, tratar de ser lo más funcional del salto al deporte, dependiendo de qué deporte estás realizando. ¿Cómo se llama, perdón? Big Jump. Ya. Entonces, dado eso, a la plataforma, por favor, la número 1, mirando en esa dirección, súper importante porque en esa dirección, porque las cámaras están orientadas así. ¿Okay? Así, está súper bien así. Y yo voy a pedir un squat jump. ¿Ya? Si usted ve bien, pero está oscilando la fuerza ahí. Déjame hablarlo. ¿Qué dijiste? Sí. Ahí está. Entonces, ¿qué plataforma? Estoy en la 1. ¿Te puedes poner la plataforma 2 mejor? ¿Sí? Ahí sí. ¿Qué hiciste, amigo? Ya, ahí sí, estamos todos. ¿Ya? Dale. Entonces, baja ahí, mantente, salta. Perfecto, esa es. Entonces,
El squat ya lo que tiene es que elimina el componente elástico, y si yo lo dibujo la curva, vamos a echar de dibujar ahí, es más fácil, es esto, aproximadamente algo así. Viene, fuerza, peso, 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 no hago nada, baja así, sube así, cero. No sé por movimiento, sube solamente. Sube solamente hasta arriba, mantengo nada y después cae y hace un tiro así, hasta que se estabiliza. ¿Se entiende, no? Entonces yo tengo fuerza, peso, 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 empieza a hacer fuerza, se va a cero, tiempo de vuelo y tanto. ¿Qué son las variables que me importan ahí de un salto? Porque el salto son las siguientes. Primero y más importante, el que te preguntan deportista sí o sí, da lo mismo la disciplina. ¿Cuánto salté? No le importa nada más. No, yo le voy a explicar la tasa de desarrollo de fuerza y el impacto que no. ¿Cuánto salté? Lo único que le importa. No hay otra forma. Entonces tú necesitas para saber el tiempo de vuelo. ¿Quién está ahí? Con el tiempo de vuelo, con una ecuación que es bastante sencilla, yo puedo tener la altura del salto. En segunda instancia, tenemos que dividir el salto en dos partes. En la fase que tiene que ver con la preparación del salto y en la fase de la recepción. Esta fase, en la literatura, y así se muestra, está muy orientada a lo que es el rendimiento, tasas de desarrollo de fuerza. No es una pendiente así es distinta. Tengo una pendiente que es así y puedo tener otra que es así en un mismo tiempo. Significa que la cantidad de fuerza que llevamos en un tiempo determinado, eso se llama la tasa de desarrollo de fuerza, ya, es mayor en uno que en otro, tiene relación con la potencia que yo hago, tiene relación con la altura de salto alcanzado y tiene relación con el rendimiento deportivo. Tasa de desarrollo de fuerza. En términos matemáticos se describe como la derivada, ¿no es cierto? La derivada entre la fuerza y el tiempo. ¿Ya? ¿En qué se mide? En newtons segundo. Entonces, si yo tengo un deportista que hace 3000 newtons en un segundo y tengo otro que hace 1500 newtons en un segundo, ¿quién hace más fuerza por segundo? Que hace 3000, mucho más potente, porque esa no es una forma de potencia, mucho más rápido, mayor asociación al rendimiento. Entonces, todo, y ahí lo vamos a ver, está asociado al rendimiento. Lo de acá está asociado a la patología. Se ha visto que las personas que tienen un salto y recepcionan más veces, más de 6 a 6,5 veces el peso corporal, están más propensos a lesionarse por ese impacto. Imagínense, cuando usted salta y llega a 6, entre 6 y 6,5 veces el peso corporal. ¿Se acuerda de su compañero cuando saltó, no? Que llegó como a 4.000 y algo. Sí, llegó como a 4.000, perdón, casi a 5.000 y algo newton. ¿Cuánto pesaba? Como 750, más o menos estaba entre 6 y 6,5. Entonces, cuando uno evalúa salto, puede ver por un lado esto y por un lado lo otro. ¿Se entiende, no? Eso es súper importante, por ejemplo, en deportes que hacen salto, por ejemplo, los voleibol. A lo mejor ustedes no van a estar saltando, tienen una simetría, pero no se va a ver notorio en un tipo de salto así. Pero un sujeto que está saltando en una práctica deportiva, ¿cuánto? 20, 30 veces, y que tiene asimetría importante en la fase de descenso, en la fase de amortiguación, eso sí a la larga puede crear una lesión. Sí. Bien, vamos al siguiente salto. Entonces así, y ahora viene el contramovimiento. Entonces tú tienes que bajar y subir inmediatamente. Te estáis marcando, levántate la... Sí, levántate. Igual esto es demostración nomás, necesito que tiene todo un procesamiento después de señal, etc. Vamos. Sí. Sí, con las manos exactamente en la cara. Y dale. Obviamente alcanzó más altura, cuidado con pegarse en el techo. Tiene relación por qué, lo que dice la teoría, que yo estoy utilizando los componentes elásticos. Bajo como una energía elástica y salto más. Ya, rápidamente vamos a mostrar el último salto, que es el de el Abadakov, efectivamente. Baja. Sí, pero cuando tú quieras. ¿Ya? Ahí está. Entonces uno puede empezar. Hay un trabajo súper lindo donde hicieron 3 tipos de salto, como en 30 deportistas por disciplina: voleibol, ¿cómo se llama esto? Fútbol, básquetbol, tenis, y les midieron tasa de desarrollo de fuerza y tenían un clasificatorio según los deportistas. Nadie lo utilizó nunca. Y eso le viene aquí, ¿no? ¿Se entiende la dinámica del salto, no? Entonces yo después, ¿qué tendría que hacer? Procesar esta señal, obtenerla. Usted ya vio que yo puedo obtener un modelo completo cinemático con un gráfico del ángulo de rodilla versus tiempo, entendiendo que el ángulo cinemático que más importa cuál es para determinar la altura del salto.